Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva charla de mate geológico y paleontológico. Hoy nos vamos a tomar unos mates junto a la doctora Maysa Tunic. Maysa Tunic es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Ciencias Geológicas por la misma universidad. Actualmente se desempeña como investigadora independiente del CONICET y profesora asociada de la Universidad Nacional de Río Negro. Su trabajo se centra en la petrografía de rocas sedimentarias carbonáticas, clásticas y mixtas, y su aplicación en el análisis de cuencas sedimentarias y en la caracterización de reservorios geológicos para el almacenamiento de dióxido de carbono. A lo largo de su trayectoria ha contribuido desde la petrografía al estudio de distintas cuencas, como la cuenca neuquina, del Golfo de San Jorge y Austral en Argentina, y las cuencas de Calama y Madre de Dios en Chile. Hoy le invitamos a compartir una charla, reflexionar sobre la geología y conocer un poco más sobre su recorrido científico. Vamos allá. Gracias por tu tiempo, por tu participación. Bienvenida a Mate Geológico, por cierto. Un placer tenerte acá. Gracias por la invitación. Bueno, para empezar, siempre las entrevistas, siempre rompo el hielo con el tema de ¿por qué decidiste estudiar geología? Es una pregunta que a mí me gusta siempre porque yo en la secundaria nunca escuché la palabra geología. Siempre era ingeniería, abogacía, medicina. Geología era como un nicho ecológico rarísimo, digamos. ¿Cómo llegaste vos a la geología? Bueno, en mi caso es todo lo contrario. Ah. Yo tenía una profesora de geografía, yo fui al Lenguas Vivas en Buenos Aires. Tenía una profesora de geografía que en primer año me habló de los montes hercínicos y varícicos. Ah, wow. Me habló de la geología, me habló del escudo brasiliano, me habló del Bartolito magmático. Eso fue una prueba que yo había hecho en donde le puse Bartolito magmático y ella me corrigió que Bartolo no tenía nada que ver en la generación del arco volcánico. Y a partir de ahí la tuve 4 años seguidos en el colegio y nunca pensé en ser otra cosa que no estudiar geología, digamos. La verdad que desde que empecé a pensar qué quería hacer, siempre me gustó la geología. Se llamaba Margarita Giró, ya falleció hace un tiempo. Y ella obviamente no hablaba de tectónica de placas, o sea, yo te estoy hablando esto de 86, 87, claro. O sea, ya la tectónica de placas era conocida en Argentina. Ella era una profesora de geografía que no estaba actualizada en ese momento, pero sin embargo yo rescato siempre que ella explicaba muchos procesos. Claro. Entonces, después la teoría que estaba atrás, medio que no importaba, ¿no? Y eso yo lo destaco mucho, porque ella describía y me enseñó a describir las cosas que veía. Claro. Yo hace unos años recuperé las carpetas y realmente hablaba de las cuencas sedimentarias, de las cuencas petroleras de Argentina, de los depósitos minerales, o sea, realmente para mí fue clave, ¿no? Claro, tal cual. En la formación. Y después yo, como no sabía que existía la carrera de geología, no tenía ningún geólogo conocido, digamos, toda mi familia, no venía nadie del palo de la ciencia. Yo quería estudiar profesora de geografía, claro. Porque era lo que a mí me había interesado. Y mi mamá me dijo, mirá, ¿por qué mejor no averiguás si hay una carrera universitaria? Porque el profesorado es una carrera muy larga igual. Claro. Y con el tiempo y el esfuerzo, quizás con uno o 2 años más, podés hacer una carrera universitaria. Así que bueno, ahí empecé a averiguar, miré el programa de geología y miré el programa de geografía y vi que a mí lo que me interesaba era el estudio de la Tierra, digamos, no tanto la demografía, que es más orientado a lo que tiene geografía en Argentina, es más orientado a las sociales, ¿no? Y así que bueno, empecé a estudiar, me anoté en el CBC, en la UBA el proceso es un poco más largo, ¿no? Uno tiene 1 año de matemática, física, química y demás, pero bueno, yo tenía muy claro qué es lo que quería hacer, así que bueno, ahí gracias a la profesora Margarita Giró soy geóloga, digamos. Bueno, qué bueno. Muy claro. Qué inspiración eso. Bueno, esto que comentás vos está bueno para fomentar un poco la enseñanza de las geociencias en las escuelas también, porque cómo inspira también a los chicos a que descubran un poco más la del mundo, ¿no? Porque yo geología en realidad llegué más que nada por
Porque empezaba a juntar minerales, piedra acá por la montaña, pero también por los documentales Claro. de historia a veces. Pero en la escuela, por ejemplo, se mencionaba poco y nada y es mucha información que se pierde, e incluso como de inspiración también para los chicos. Sí, y imagínate vos, en mi época no había documentales, Claro. había cuatro canales de aire y no pasaban cosas de ciencia. Entonces Claro. era también muy difícil acceder a cierta información, ¿no? Y sobre todo cuando uno no viene de un ambiente científico. Ya te digo, mi familia nada que ver. De hecho, no conocía a ningún geólogo ni geóloga en su momento. Margarita Giró en un momento me dice, mirá, ya que te interesa tanto, ¿por qué no? Yo tengo un conocido que es geólogo, ¿por qué no lo vas a ver? A ver si te orientas, si estás bien orientada. Y lo tengo guardado el papelito. El geólogo era Leonardo Legarreta, que es un geólogo clásico de Cuenca Neuquina. De hecho, fue mi jurado de mi tesis doctoral. Pero bueno, yo tenía 16 años, a mí me dio mucha vergüenza. No lo fui a ver, obviamente, porque uno tenía que llamar por teléfono, claro, nada de mandar mail o WhatsApp, no, era llamar por teléfono o ir directamente a la oficina. Él estaba en Astra en ese momento. Mira. Y así que mi incursión con la geología fue directa. Qué bueno, qué bueno. Y medio armando sola, ¿no? El camino. Tal cual. Bueno, y llegaste a la carrera, ¿y qué tal la carrera? ¿Te gustó al principio? ¿Te costó entrar en la carrera? ¿Cómo fue el desarrollo? La carrera a mí me encantó. Del día 1 me encantó, me interesaban todas las materias. Obviamente, a medida que nos fuimos especializando, había cosas que no me interesaban. Claro. Yo soy de Barracas, nací a 8 cuadras de la cancha de Boca, o sea que mi formación de campo es nula. O sea, el primer campamento que hice fue con unos amigos, séptimo grado, y fuimos al patio trasero de la casa de uno, ahí en La Boca, digamos. O sea, realmente la naturaleza, sí, mis papás nos íbamos de vacaciones, recuerdo haber ido al Valle de la Luna en el año 80 y pico, cuando no era muy conocido, y me encantaban ver esas piedras, esas formas tan extrañas, pero no es que salía a campamento, ni salía a recorrer, ni tenía acceso a piedras, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, cuando empecé la carrera de geología fue como, a mí me interesó muchísimo, todo lo que me contaban me interesaba. Después, bueno, uno va tomando, le va tomando gustito a ciertas materias. Claro. A mí nunca me interesaron los recursos minerales, por ejemplo, la parte de, no sé si porque nunca los entendí bien. Claro, está bien. Sí. Pero bueno, hay cosas, las materias las tenés que hacer igual, que es lo que a veces yo les digo a mis estudiantes, ¿no? O sea, no todo lo que uno aprende en la carrera o lo que uno ve te tiene que interesar. Pero bueno, después vos vas tomando tu rumbo. Sí, yo durante muchos años estuve en Introducción a la Geología o Fundamentos de Ciencias de la Tierra, y lo que yo les decía que eso era la geología. Si no les había interesado nada de lo que veían ahí, bueno, que pensaran en hacer otra cosa, ¿no? Porque realmente en introducción, supongo que a vos te habrá pasado lo mismo, ves todo, ves todo lo que vas a poder hacer. Después hay un montón de cosas que profundizar, especificaciones, digamos, pero digamos, cuando estás cursando Introducción a la Geología, ¿no te gustó? Y bueno, claro, sí. Busca otra cosa. Y después, bueno, en la UBA estamos muy lejos del campo, ¿no? Entonces las salidas que hacíamos fueron cortitas, pero bueno, a mí siempre me gustó también, bueno, me encanta salir al campo. Sé que hay geólogos que no, sé que hay geólogos que prefieren trabajar atrás de una computadora. Más hoy en día, sí. Sí, a mí me encanta el campo. Lo que más me cuesta es después procesar esa información que uno saca del campo, ¿no? Pero bueno, entiendo, como todo en la vida, que es necesario todo, digamos. Es necesario que haya alguien que esté atrás de la computadora analizando líneas sísmicas, y es necesario que haya gente que vaya al campo y tome datos reales, ¿no? Porque uno, bueno, un poco lo hablo también siempre, las rocas no mienten y uno no puede forzar los datos, ¿sí? Claro. El modelo puede predecir algo, pero si vos las rocas que fuiste a sacar al campo te dicen otra cosa,
no las tenés que forzar. Claro, tal Así que cual. bueno, sí, por ejemplo, mi primera salida de Campo Grande fue cuando hice el trabajo final de grado y me fui a la alta cordillera de Mendoza, ¿no? Hice la tesis de licenciatura con Víctor Ramos. Mira. Y fuimos con Laura Giambiaggi, íbamos juntas, y ninguna de las dos tenía demasiada experiencia, así que fue realmente una experiencia interesante. Siempre le digo a Víctor que él tendría que hacer una entrevista previa, porque nos dejó ahí 30 días en la alta cordillera. Oh, Dios mío. Sobrevivimos bien, y es necesario también ese aprendizaje, ¿no? De cómo organizar una campaña, cómo vivir en el campo, cómo organizarte con el tiempo, la comida que tenés que llevar. Así que interesante. Pero la verdad que yo disfruté muchísimo la carrera. Quizás las que más me costaban eran la física, la matemática, la química. Pero las sacaba porque sabía que yo quería ser geóloga. Y eso era un paso necesario. Bueno, o sea que hubo un camino de motivación también ahí atrás tuyo que te estaba impulsando a seguir la carrera, digamos. Sí, o sea, como te dije al principio, yo no me imagino haciendo otra cosa. Hoy no me imagino estudiando otra cosa. He leído, o sea, uno va creciendo, digamos, conoces un montón de otra gente. Sí, quizás me interesa hoy en día mucho la parte de programación. Si tuviese tiempo y la mente joven, estudiaría programación para aplicarla a la geología, porque creo que hay un montón de cosas que nos simplificarían la vida, la vida, los análisis y demás, sabiendo programar un poco, ¿no? Claro, sí. Y muchas veces es difícil. Yo he armado varios programas ya con programadores, ¿no? Y es difícil que ellos entiendan, o nosotros no lo sabemos explicar bien, qué es lo que necesitamos, o sea, la motivación, ¿no? Así que bueno, eso es algo que me gustaría todavía poder hacer, como empezar a aprender algo. Quizás tengo tiempo de hacerlo, y creo que es algo fundamental en las carreras nuevas de geología, ¿no? Debería ser una materia tan obligatoria como mineralogía. Bueno, a mí siempre eso yo hice una diplomatura de ciencia de datos ahí de la Universidad de Córdoba, de la tecnológica. Y a mí siempre me llamó la atención cuando de la parte geológica, ¿no? Cómo transformás todos los datos de geología, todo lo que uno viene hablando, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y vos decís, ¿cómo lo interpreto yo esto ahora? ¿Cómo la máquina interpreta encima después? O sea, es como hay todos unos códigos, hay todas unas matemáticas por detrás que es todo un mundo nuevo para nosotros, claramente. Sí, y otra estructura mental también, creo yo. Sí. Pero creo que ayudaría mucho saber programar y demás en las carreras, ¿no? Es fundamental hoy en día. Maisa, me gustaría saber cómo hiciste en el campo de la investigación, cómo llegaste después de recibida, hiciste un doctorado y después cómo fue ese camino. En realidad, cuando terminé la licenciatura, tuve ahí una oportunidad de trabajar. Trabajé un tiempo en una consultora. Y tuve la oportunidad en su momento de entrar en YPF también. Había pasantías y demás. Pero bueno, me tenía que definir como entre irme para la industria o quedarme en la parte académica. Y no sé, me llamó más la atención, o me gustó más la parte académica de investigación, y no me arrepiento. O sea, hoy en día a mí me encanta lo que hago. Obviamente que me gustaría que la situación económica de los investigadores y los docentes universitarios fuera otra, porque realmente hoy estamos muy complicados, pero lo que es el trabajo en sí, a mí me encanta, y creo que es algo que yo lo trato de demostrar con mis estudiantes, ¿no? Tanto de grado como de posgrado. Hace un tiempo hablando con mi hija, ella ahora terminó la carrera también, nada que ver, ¿no? Pero quiere seguir en la parte académica. Qué bueno. Y le digo, pero fíjate que en este momento, cómo están las cosas, fíjate lo preocupada que estoy yo con el tema del dinero, porque bueno, la verdad es que uno tiene que llegar a fin de mes y poder
cubrir sus necesidades, ya no digo básicas, porque obviamente que las tenemos cubiertas, pero poder ir a hacer un viaje, irse de vacaciones, ir a comer afuera, salir con amigos, o sea, cosas normales, ¿no? Nada extraordinario. Le digo, así que, le digo, fíjate, hija, pensá, vos me ves como yo estoy en estos últimos años remándola realmente para poder hacer más o menos todo lo que quiero. Y me dice, sí, todo lo que quieras, pero también veo que vos sos feliz. Ah, bueno. Entonces, bueno, contra eso uno no puede decir nada, ¿no? No, sí. Porque realmente a mí me encanta lo que hago en investigación. Me encanta la posibilidad que hay de viajar, de conocer gente, de conocer otros países, otra geología. Lo puedes hacer con la industria también, no digo que no, pero la colaboración que hay, trabajar en grupo. Hoy en día, en geología y supongo que en otras ramas de la ciencia, trabajar solo es inviable, ¿no? Es imposible. No. Entonces, a veces trabajar en la parte académica hace que uno pueda elegir en cierto momento de su vida. Al principio no te queda más remedio que trabajar donde estás, digamos, pero ya a esta altura del partido yo elijo con la gente que trabajo. Claro. Y eso a veces en las empresas no es así. En las empresas te toca trabajar en un grupo, ya está. Tienes que trabajar en un grupo, digamos. Sí. Hoy en día yo creo que, dada mi experiencia, dada los años, tengo la capacidad de elegir trabajar con gente como Laura Giambiaggi, con la que sigo trabajando, con José Paredes en la parte de Comodoro Rivadavia, acá en la zona de Cuenca Neuquina, con mi grupo de trabajo. Entonces, eso es una gran ventaja, ¿no? De trabajar con gente en la que uno confía, en la que confía cómo toma los datos, en la que confía cómo hace los análisis de los datos. Sigo trabajando con Víctor Ramos y Beatriz Aguirre Urrete de la UBA, o sea, hice un camino muy largo desde que terminé, pero sigo trabajando con ellos y nada, poder elegir con quién trabajar también para mí hoy es una gran ventaja también. No, está bueno. Poder darte esa flexibilidad de a veces también. Yo siempre digo que si uno trabaja de lo que le gusta y le apasiona, es un privilegio que no tiene costo a veces. Pero bueno, sí es entendible, a veces la situación económica a veces sobrepasa algunas cuestiones, pero siempre es algo muy muy lindo poder trabajar de lo que a uno más le gusta, digamos. Claro. Y hay gente que no lo entiende, porque para mí, o sea, sí es un trabajo, pero a la vez me encanta. O sea, yo si en los fines de semana no tengo nada mejor que hacer, yo me puedo poner a describir rocas, puedo ponerme a leer sobre geología. Si alguien me invita, sale un plan de ir a pasear, de juntarme con amigos, prefiero hacer eso, obviamente. Claro. Pero si no tengo nada mejor que hacer, yo puedo estar trabajando un fin de semana, corrigiendo una tesis, lo que sea. Y eso a veces la gente también dice, pero ¿por qué? ¿Qué sé yo? Porque no me molesta, porque me gusta, porque es parte de mi trabajo. Y eso a veces también medio que nos juega en contra, porque podés trabajar fuera de horario, o sea, no tenemos un horario, no es que de 9 a 5, no. O sea, yo nunca cierro la computadora, o sea, la puedo cerrar, pero en mi cabeza sigue todo el tiempo funcionando, cuando vas de vacaciones incluso. ¿Viste? Ves la geología, mirás, descubrís, uy, capaz que acá puedo venir a hacer algo, le escribís a uno, che, mirá, hay un afloramiento que parece tal cosa. Es como que... No, sí, encima ahora con el WhatsApp, una foto ahí, mirá lo que encontramos. No frenás nunca. Después la gente lo mandás y te dice, no, me trajiste a ver una porquería, no sirve para nada. Bueno, perdón, pensé que servía. Pero a mí me encantó. Entonces, a mí me encanta, ya te digo, hoy en día me gustaría que la situación económica y el reconocimiento fuera diferente. Sí. Por eso me cuesta a veces convencer a los jóvenes, ¿no? Porque digo, los estás metiendo en un baile que, bueno, yo ya estoy como acomodada. O sea, me ajustaré, no me ajustaré, pero yo medio que ya estoy. Yo he puesto plata un montón de veces para mis estudiantes de grado y de posgrado, sin ningún problema, porque creo que es lo que corresponde cuando vos sos director. Pero hoy no lo puedo hacer, porque a gatas me alcanza con lo que yo gano. Claro. Entonces no le puedo pedir a alguien que gana mucho menos que ponga plata de su bolsillo para ir a una campaña. Eso yo no se lo puedo pedir. Nunca lo hice y no lo voy a hacer ahora. Entonces me cuesta hoy en día, convencer a la gente joven que se quede en la parte académica, ¿no?
O sea, me ven que soy feliz, que le meto toda la energía que puedo, pero no convenzo a nadie ya. Hace unos años convencí a gente porque realmente creía que valía la pena y que era un buen lugar para estar, digamos. Hoy en día está más complicado. Claro, sí, tal cual. Ya pasará. Bueno, Maisa, si te parece nos podemos sumergir un poco en el mundo de la petrografía. Dale. ¿Cómo llegaste a ese campo tan llamativo, ¿no? Uno por ahí ve escala gigante, pliegue, cosas, y uno después va al microscopio y dice, ay, no veo todo muy chico de acá. Llegué así como medio de casualidad también, ¿no? Porque cuando fuimos a hacer la tesis con Laura, fuimos a hablar con Ramos y le dijimos, bueno, que queríamos hacer la tesis con él. Entonces, a mí siempre me gustaron las rocas sedimentarias, fui ayudante alumna, digamos, en sedimentología. Entonces, bueno, Laura le dice a Víctor, no, a mí me gusta más la parte estructural y a mí me gustan más las rocas sedimentarias. Y bueno, nos dijo, bueno, se pueden dividir la zona, trabajen acá, allá. Bueno, hice un análisis paleoambiental para la tesis de licenciatura. Y después para el doctorado me di cuenta que eso no alcanzaba, que yo necesitaba buscar algo más, ¿no? Buscar más adentro de las rocas, a ver si podía dar algunas otras precisiones. Así que bueno, ahí empecé, como todo lo que es en investigación, uno es muy autodidacta, lo que te enseñan en la universidad, en la carrera, es la base, digamos. Después uno se va formando en todos los temas. Vos tenés el título y después, nada, tenés que salir a trabajar en la academia o en la industria y empezar a formarte vos de vuelta. Y empecé a trabajar, Víctor Ramos obviamente de petrografía no sabe, claro. O sea, sabe, pero no al nivel que un petrógrafo. Entonces me contacté con el doctor Ricardo Palma, que es especialista en rocas carbonáticas, y él me guió en esa parte. Y bueno, después empecé a trabajar, me encantó. El microscopio lleva mucho tiempo de observación, te tiene que gustar, y como yo digo siempre, así como yo no veo las fallas en el campo, porque no las veo, porque no veo las 3 dimensiones que tengo que ver, hay gente que no ve los minerales, es como la capacidad, la habilidad. Messi tiene habilidad para jugar al fútbol, todos tenemos 2 piernas y no tenemos la misma habilidad que él. Tal cual. O sea, no sé qué es lo que hace que uno pueda ver las cosas más fácil que otro, ¿no? Y también lo que me gustó es que en sedimentología, como que es muy intuitivo en general, el análisis de facies, las reconstrucciones paleoambientales, entonces medio que cualquiera puede opinar, ¿no? Porque, no, pero yo creo que la ondulita esa va para el otro lado, y entonces le digo, pero yo estuve ahí, miré para dónde iba la ondulita, o sea, dame un poco de crédito de todo lo que yo hice. En cambio, el microscopio a mí lo que me permite es cuantificar lo que yo veo. O sea, si yo digo que hay 30% de cuarzo, es porque hay 30. Habrá 25, habrá 32, pero hay tanto por ciento de cuarzo. Y ese cuarzo lo tengo que explicar de alguna manera. Entonces, a mí el microscopio lo que me permitió fue cuantificar y darme más seguridad en los datos, ¿no? De nuevo, yo estoy segura de esto. Después podemos interpretar como quieran, pero nadie me va a venir a discutir si ese cuarzo, qué tipo de cuarzo es o no. O sí, me lo pueden venir a discutir, pero lo muestro con datos. Claro. En cambio, todo lo que es interpretación paleoambiental, y bueno, sí, puede ser. Puede ser que acá bajo el mar, puede ser que acá hubo un ascenso del nivel del mar, pero también puede ser que no, digamos. En cambio, la petrografía me lleva más a datos, ¿no? Y a mí me gusta mucho trabajar con datos. Claro. Y hice el doctorado en rocas carbonáticas. Después, por cuestiones familiares, me mudé a Comodoro Rivadavia. Entonces ahí empecé a trabajar con gente de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, y empecé a trabajar con rocas silicoclásticas, y me encantaron también. Entonces empecé a trabajar, hice un estudio bastante grande sobre rocas silicoclásticas de la cuenca del Golfo, y a partir de ahí me quedé en eso, ¿no? En los tipos de rocas sedimentarias, que eso es otra cosa muy común, ¿no?
están los especialistas en rocas carbonáticas, los especialistas en rocas silicoclásticas. Mira. Pero en general, cuando aparecen rocas mixtas, que aparecen, y un montón, las dejan de lado. Y bueno, yo me ocupé un poco de empezar a marcar eso, ¿no? Que hay un montón de rocas mixtas y que eso implica procesos sedimentarios diferentes, procesos bioquímicos diferentes. Así que yo estoy contenta con mi desempeño y con mi desarrollo. Bueno, qué bien. Y mucha gente me consulta, bueno, ahora estoy en Chile en este momento en particular, por ahora en unos días, estoy trabajando con unos geólogos acá chilenos también, ayudándoles a chicos que están terminando la tesis, asesorándolos, porque no es un tema, no es que es difícil, pero no hay mucha gente que lo haga. Y en las carreras no es una materia que se da fuerte, ¿no? Vos seguramente habrás tenido 1 o 2 clases de petrografía de rocas sedimentarias. Sí, y me cuesta mucho, ¿eh? Es todo un desafío petrografía para mí. Sí. Pero digo, ¿por qué hay de rocas ígneas y de metamórficas y no hay de sedimentarias? No sé por qué. Cuando son fundamentales, ¿no? Porque son fundamentales para los análisis de reservorios, son fundamentales para incluso yacimientos minerales que están vinculados con depósitos sedimentarios. Así que bueno, bueno, qué bien. Ahí vamos. A mí me encanta la petrografía. Disfruto mucho viendo el microscopio, disfruto mucho descubriendo cosas que no me esperaba encontrar, o viendo belleza en un cuarzo, ¿no? Claro, es sí, como sí, raro. Sí. Y es como, son como pinturas para mí, yo lo veo, como apreciás cada corte petrográfico como una pintura nueva. Sí. Y poder descubrir un montón de cosas, hay veces que sirven. Yo otra cosa que digo siempre con las charlas que doy o los cursos que doy, es que es un trabajo muy ingrato también, el de la petrografía sedimentaria, porque uno va al campo. A mí me gusta siempre ir al campo, saber de dónde viene, o sea, no tiene mucho sentido hacer un trabajo con 3 muestras que alguien me trae. En esos casos son de colaboración, ¿no? Alguien viene y me dice, mirá esto, pero mis trabajos, digamos, personales, siempre voy yo al campo a buscar las muestras, Okay. Levanto los perfiles, mando a hacer los cortes, que eso tiene un costo también, y después capaz que cuando empezás a ver los cortes no encontrás lo que esperabas encontrar, o no te da un resultado certero. Entonces, desde que vos fuiste al campo, gastaste un montón de plata en ir al campo, un montón de esfuerzo, hiciste el análisis, por eso también es fundamental trabajar en grupo, ¿no? Porque yo voy al campo con un grupo de gente, alguien levanta el perfil, alguien después hace la interpretación paleoambiental, o sea, uno lo hace eso solo en su tesis doctoral después. Claro. Siempre trabaja en colaboración. Entonces, bueno, a veces es ingrato, nos ha pasado muchas veces que hemos hecho todo el proceso y el resultado no es el que esperaba, no es el que uno esperaba. Que también sirve, ¿no? Porque le sirve para decir a otra persona, che, no vayas ahí porque esto no da nada, claro. No resuelve lo que buscábamos resolver con la petrografía. O sea, también sirve para donde no hay que ir, ¿no? Por ese lado, por ejemplo. Así que la petrografía, bueno, aparte es fundamental, ¿no? Hoy en día, como te decía, tanto para reservorios de hidrocarburos, para reservorios de agua, para reservorios minerales, hay un montón de depósitos minerales, el cobre sedimentario y demás, se aloja en areniscas, sí, eso hay que estudiarlo con la petrografía. Y bueno, yo creo que tiene también un impacto importante, o va a tener un impacto importante en todo lo que es cambio climático, medio ambiente, sí, tal cual. Y demás, ¿no? Hay un montón de trabajos que se están haciendo, sobre todo en el hemisferio norte, bueno, en Australia también, de almacenamiento de CO2, de captura de almacenamiento de CO2, y toman el CO2 de la atmósfera o de las fábricas, ¿sí? Hay 2 maneras principales, y después lo inyectan, buscan de alguna manera sacarlo de la atmósfera e inyectarlo en el subsuelo. Entonces, no da lo mismo dónde lo inyectás, ¿sí? Y dónde lo inyectás, donde es más fácil, donde antes había gas, petróleo, agua, ¿sí? O sea, ya conocer el reservorio ayuda un montón. Claro. Y la composición de ese reservorio tampoco da lo mismo. No es lo mismo si es una arenisca cuarzosa que si es una arenisca feldespática, donde vos lo vas a inyectar. Entonces, creo que tuvo muchas aplicaciones, tiene muchas aplicaciones y va a tener muchas aplicaciones también la petrografía sedimentaria. Tal cual. Así que
Bueno, Eso me pone contenta también. no, yo algo de que siempre admiro de la petrografía sedimentaria o los que se dedican a eso, lo siento como médicos clínicos, porque ven elíticos volcánicos, metamórficos, ven minerales de rocas metamórficas, es como que hay todo una amalgama de lo que uno ve en toda la carrera más o menos. Sí. Y después le tenés que hay una interpretación, capaz, ambiente, tectónica, bueno, después ya se va integrando otras herramientas, pero yo los veo como un médico clínico porque saben un poco de todo, tenés que estar afrontando todos los temas. Tal cual. Es así. Y también uno tiene que tener la capacidad de decir, ¿esto será una clorita? A ver, Santiago González, profesor de mineralogía, ¿a vos te parece? Porque capaz que yo no estoy acostumbrada a ver clorita, qué sé yo, por decir un mineral. O esto es silimanita, qué sé yo, no sé. Los minerales comunes son 9, 10, pero cuando aparecen a veces esos minerales raros, metamórficos, yo siempre llamo a un especialista. Lo mismo con los fósiles, cuando uno trabaja con rocas sedimentarias, carbonáticas, digamos, aparecen un montón de microfósiles o de fósiles que vos decís, ¿y esto qué será? Entonces, bueno, ahí aparece el paleontólogo, la paleontóloga amiga. Che, ¿esto puede ser tal cosa? No, porque fíjate que la simetría, esto, fíjate que sí puede ser esto, ¿qué tamaño tiene? Claro. Entonces uno no trabaja solo, ¿no? Y eso también está buenísimo. Y tener la capacidad de pedir ayuda, ¿no? De saber que hay otros que saben de otros temas y son necesarios. Es una herramienta, como digo siempre yo también. Sigo trabajando, como te comenté, con Laura Giambiaggi, y ella hace geología estructural. Entonces, yo lo que le digo, mirá, para mí acá hubo un cambio. Ahora, si fue un riff, una falla inversa, una faja plegada de corrida, no sé, pero acá hay un cambio en la procedencia. Fíjate cómo a vos lo podés explicar. Y han salido trabajos muy interesantes. Claro. Y bueno, la petrografía entonces es como una herramienta, ¿no? De este estudio de cuenca sedimentaria, pero a veces las herramientas hay que conocer también los límites de cada herramienta, ¿no? Porque a veces uno fuerza ciertos modelos para intentar explicar todos con su herramienta. ¿Y vos lo has visto en trabajo de petrografía, como intentar forzar modelos o sobreinterpretar cosas? Sí, o sea, yo no lo... O sea, en general sí, sobre todo cuando uno quiere aplicar directamente el modelo, que son los diagramas de Dickinson del 83, ¿no? Estos que te dicen arco disectado, arco no disectado, claro, arco transicional, orógeno reciclado. Bueno, esos fueron creados específicamente para un lugar, para unas determinadas arenas. Ahora, si vos eso lo querés llevar a Cuenca Neuquina, al rift jurásico, y te va a dar cualquier cosa. No hay rift, por ejemplo. En esos triángulos no hay sistemas de rift. Y bueno, sabemos que los rift existen. Entonces, bueno, querer ajustar eso, querer tus muestras, meterlas en ese modelo únicamente sin tener en cuenta el contexto geológico, bueno, está mal. Claro. ¿Se siguen usando? Sí, son útiles, sí, en algunos casos, sí, pero uno tiene que tener sus reparos. Y lo que sí es importante, y que hoy en día un estudio de petrografía sedimentaria serio, digamos, requiere sí o sí de petrografía sedimentaria clástica, ¿no? Principalmente. Para hacer estas reconstrucciones y demás, requiere análisis de circones detríticos. ¿Por qué? Porque en la petrografía lo que nos dice es, bueno, esto venía de un arco volcánico. Perfecto, yo eso estoy segura que viene de un arco volcánico, pero no sé si viene de un arco volcánico del Jurásico, del Cretácico o del Mioceno. ¿Se entiende? O sea, yo hago la discriminación tectónica y sé que si las petrofacies me indican arco volcánico, y estoy segura del arco volcánico, pero no me dice la edad. Entonces, sí o sí, para establecer la edad y la cronología, necesito hacer circones detríticos, que son los que me van a dar la edad de ese arco. Va a decir, ojo, sí, la mayoría de los circones que vos tenés acá son jurásicos. Entonces sabés que tenés que ir a buscar dónde estaba el arco jurásico ese. Y pasa lo mismo al revés, ¿no? Digamos, los trabajos, que eso sí yo lo he notado, hay algunos trabajos que a mí no me gustan y los he criticado, que hacen procedencia únicamente con circones detríticos. No miran las rocas. ¿Y cuál es el problema de eso? Que no todas las rocas tienen circones. Claro. O sea, una roca basáltica no va a tener circones. Un gabbro no va a tener circones. Las rocas básicas principalmente no van a tener circones.
Entonces, si vos lo único que analizás son los zircones, capaz que te estás desvisibilizando una suite de rocas que vos las tenés en tu roca, en tu sección delgada. Yo he escuchado decir en alguna conferencia, no existen rocas de tal edad en la Patagonia porque no hay zircones. Claro. No hay rocas que tengan zircones de esa edad. Digamos, capaz que si haces el corte y no encontrás ninguna evidencia de una roca básica, te lo puedo aceptar. Pero si encontrás evidencia de roca básica, bueno. Por eso las dos cosas son súper complementarias, ¿no? Claro. Lo que pasa, bueno, hoy en día para nosotros es muy caro hacer zircones detríticos. Entonces tenés que buscar colaboración con otros lugares o publicás 1 o 2 datos, cuando en otros lugares, bueno, publican mucho más. Y si no, hacer lo que hacíamos nosotros cuando antes no se usaba tanto, era hablar en potencial. Bueno, probablemente esto viene del Choi Choi. Bueno, años después, investigadores que hicieron zircones detríticos, sí, Tunick y colaboradores tenían razón en proponer que, pero nosotros no lo podíamos asegurar. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con los datos y cómo se usan, ¿no? Y siempre sí. Lo mejor es trabajar en conjunto, ¿no? No solamente la petrografía sedimentaria, sino sumar los zircones, sumar la geología general, la geología regional es fundamental también. No nos podemos abstraer de eso. Bueno, yo algo que conozco siempre es tu curso de petrografía. Algún día me tomaré el tiempo en hacerlo, pero me gustaría saber qué es lo que vos te gusta transmitir a los alumnos cuando tienen que hacer una descripción petrográfica. ¿Qué es lo que vos estás siempre ahí minuciosa? ¿Qué es el detalle? ¿Qué vos querés marcar realmente? ¿Sabés qué? Eso no. ¿Sabés qué es lo que yo quiero que se lleven? Cómo hacer las cosas bien desde el principio. Okay. Y no las descripciones, porque eso uno lo va aprendiendo con el tiempo. O sea, yo ya miro algo y digo, sí, esto es un foraminífero así, porque claro. Ya vi un montón, digamos, eso. Pero sí que sepan cómo hacer los cortes delgados, cómo impregnarlos, cómo hacer las tinciones. ¿Por qué es importante que si yo voy a hacer un corte, el corte esté bien hecho? ¿Qué es lo que yo tengo que pedirle al técnico que me haga? ¿Sí? Si yo voy a hacer procedencia y mando a hacer un corte delgado y al corte delgado le faltan pedazos, ¿y qué sé yo qué es lo que le falta? ¿Cómo puedo saber que no faltan rocas calcáreas porque cuando hicieron el corte lo hicieron mal? Claro. ¿Cómo sé eso? Porque lo tengo que impregnar con resina epoxi azul, ¿sí? Entonces, mis primeros cortes delgados, como no sabía, están sin impregnar, sin teñir para diferenciar carbonato, o sea, tienen un montón de falencias técnicas, o sea, están mal los cortes. Entonces, las interpretaciones y los estudios que vos vas a hacer después son incorrectos o incompletos. Entonces, mi objetivo siempre es que empiecen a trabajar bien, que sepan qué es lo que necesitan para trabajar. Y a partir de ahí, ser coherentes y no mentir, ¿no? No mentir con lo que uno ve. El trabajo de procedencia de rocas clásticas, lo que uno hace es contar, ¿no? Contar claro. Entre 300 y 500 puntos. Bueno, entonces uno dice, bueno, esto es un cuarzo, esto es un feldespato, esto es un lítico volcánico. Bueno, tener la capacidad de decir, esto no sé qué es. Ahora, esto que no sé qué es un grano, ¿importa? ¿O es el 30% del corte y entonces sí importa? Si es un grano, la verdad que no va a importar, porque no es como en las rocas metamórficas que la aparición de un mineral me cambia el tamaño, me cambia la presión y la temperatura de formación. Acá andás a ver cómo llegó un grano, no importa. Claro. O sea, no puedo explicar porque encontré un pedacito de algo que puede ser un granate que hay rocas metamórficas cerca. No, tengo que encontrar una evidencia un poco más fuerte. Entonces, bueno, más que la descripción, me gusta que se queden con la idea de cómo hacer un corte bien de entrada y cómo trabajar. Después la experiencia lo va llevando a uno a identificar más rápido, más lento algunos minerales, a pedir ayuda, claro. ¿Sí? A decir no sé. ¿Sí? Un montón de veces me dicen, ¿y esto qué es? No sé. Y yo ya conozco los cortes, entonces yo ya sé que me van a preguntar eso. Y yo es el día de hoy que no lo puedo resolver, porque se lo he preguntado a uno, se lo he preguntado a otro, y no sabemos qué es. Y bueno, será un grano. Y bueno, en algún momento quizás lo descubriré o no, pero no importa. Importa más el contexto general.
Entonces eso es como hacerles perder menos tiempo del que perdí yo, ¿no? Darle las herramientas básicas, que lo hice porque, bueno, por la formación que tuve, o sea, Víctor no tiene la culpa, no sabía él cómo se trabajaba, Ricardo Palma lo mismo, me ayudó hasta un cierto punto y después uno termina haciendo un poco su carrera. Claro. Entonces eso creo que es mi principal motivación, que tengan las herramientas para trabajar de entrada bien, después lo lleva a la experiencia y que se den cuenta si les gusta, ¿no? Y después yo sigo aprendiendo, porque hay cosas que sé y hay cortes que los conozco, los he estudiado y de repente aparece algo nuevo. Y eso también es muy lindo. Claro. El curso que doy yo siempre es práctico, ¿no? O sea, es teórico, una parte teórica a la mañana y después a la tarde es práctica. Uh-huh. Y bueno, los chicos me llaman, qué sé yo, y yo me siento y hay veces que digo, bueno, los dejo, los tengo que dejar porque yo puedo estar un rato largo mirando un corte que yo ya conozco. Entonces cuando me llaman y me preguntan de algo, ya me concentro para no entusiasmarme yo y seguir mirando. Porque bueno, me gusta. Sí, tenés que, viste, hay unas pantallas que le ponen ahora a los microscopios, tenés que ponerte esa y vos mirás de ahí nomás por la duda, no toco el microscopio. Sí, pero ¿sabes que no es lo mismo? Mira. A mí por lo menos no me resulta cómodo. Cómodo. Yo necesito mover el corte. Acá en la Universidad Andrés Bello, donde estoy ahora esta semana, tienen equipos increíbles. Y no me resulta. A mí me gusta mirar y mover yo el corte y ver, no sé. También tienen, bueno, allá en Argentina también hay unos aparatos para colocar el celular y sacar fotos. Sí. Mejor, digamos, ¿no? Y me ha pasado de chicos que ven el corte así. O sea, lo ven a través del celular. No, yo necesito sacarme el aparato ese. Yo necesito mirar el corte. La Platina no mirando ahí. Sí, no sé por qué. Quizás es de manía de vejez. No sé, no me gusta ver a través de la pantalla, ¿no? Claro. Es muy útil, obviamente. Mi celular, no sé, debo tener más fotos de cortes delgados que de mis hijos, más o menos, porque es muy práctico hoy en día eso. Sí. Cuando hice mi tesis había que poner un rollo, revelarlo, la tecnología ha avanzado un montón y es facilísimo poder mandarle una foto a un investigador en otro lado. Che, ¿esto te parece que es un alga roja? No, fíjate que eso es una conchilla de un bivalvo que está cortada en sección y en 2 minutos, o sea, no en 2 minutos, en 10 minutos le escribiste, tenés la respuesta de otro lado. Eso antes era realmente muy, muy complicado. Mais, me gustaría preguntarte, siempre veo como algo, como no sé si un enemigo o algo siempre molesta, que es la diagénesis. Siempre como que algo, cemento, algo está trayendo que me impide ver bien el corte a veces, o toca analizarlo aparte. ¿Cómo es tu experiencia con ese tema? Sí, yo le escapo bastante también, ¿eh? Ok. No es mi mejor amiga, pero bueno, pero está y no lo podés obviar. Entonces ahí está también la capacidad del petrógrafo de decir, bueno, ¿para qué estoy analizando? O sea, ¿qué es lo que yo quiero estudiar? O sea, ¿para qué estoy haciendo cortes? Quiero describir, quiero caracterizar el área de aporte, quiero ver la diagénesis porque eso me impacta en los yacimientos de hidrocarburos, en la generación del cobre sedimentario. Por ejemplo, los estudios de diagénesis son fundamentales. Yo no soy experta, pero sí, cuando una roca tiene mucha diagénesis ya no te sirve para hacer los conteos de procedencia. Y eso, la única manera de hacerlo es haciendo el corte, después de que fuiste al campo, hiciste el perfil, sacar la muestra, hiciste el corte y recién ahí te das cuenta que de las 20 muestras, 5 no te sirven, por ejemplo, porque tienen más del 30% de cemento carbonático. Entonces, bueno, ahí hubo disolución de los líticos o de los componentes y precipitó carbonato. Es decir, bueno, y esto, le podés buscar la explicación, a qué viene, pero el objetivo final que yo necesitaba hacer ya se te pierde. O sea, reconocerlo es fundamental, ¿no? Tal cual. Bueno, Maisa, me gustaría conocer un poco tu experiencia en la docencia. ¿Cómo llegaste a ese mundo? ¿Cómo fue toda tu trayectoria? Empecé, la primera experiencia que tuve fue como ayudante alumna en sedimentología. Digamos, me había encantado la materia
y al año siguiente, ahí en la UBA, te podías presentar, eran cargos regulares, eran cargos rentados, o sea, había concurso, y bueno, me presenté, gané uno de los cargos, así que fue raro porque le daba clase a casi compañeros míos, o sea, colaboraba, ¿no? Como ayudante alumna. Y después siempre seguí. En parte la academia está muy vinculada con la investigación. Creo que es bueno que los docentes sean docentes investigadores porque hace que uno tenga que estar siempre, en investigación tenés que estar actualizado sí o sí, porque si vos no estás actualizado en tu rama, no podés seguir avanzando. Entonces eso hace que vos estés todo el tiempo actualizándote y que eso se pueda ver en las clases, ¿no? A vos te habrán enseñado lo que es la madurez mineralógica y la madurez textural, o sea, las rocas a medida que pasa el tiempo y se transportan, cuanto más se transportan y más tiempo, más redondeadas y más cuarzosas. Bueno, hoy en día se sabe que eso no funciona, ¿sí? Entonces vos tenés algunos procesos que transportan rocas angulosas y no necesariamente sufrieron mucho transporte o poco transporte, o sea, la angularidad de los clastos no está directamente relacionada con la distancia del área fuente, y que si fuese así, todas las playas serían de arenas de cuarzo, y sabemos que tampoco es así. No, claro. Entonces, bueno, como que esos trabajos que ya son viejos, pero que se siguen actualizando día a día con ejemplos, uno los puede mencionar, porque es fácil explicar el concepto en introducción a la geología, el concepto de madurez. Pero a la vez decir, bueno, pero miren, ojo, esto es la generalidad, pero hay trabajos que muestran que esto y esto, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental. Por eso creo que los docentes deberían hacer algo de investigación siempre. Después hice docencia, me fui a la Patagonia San Juan Bosco, hice docencia ahí también. Después me mudé a Neuquén, ahí no di clase, todavía no se había creado la carrera de geología. Ah, mira, claro. Cuando yo estuve en el Comahue, y después empecé a trabajar de vuelta en la Universidad Nacional de Río Negro, y ahí todavía sigo dando clases. O sea, fue casi ininterrumpido, ¿no? Y además de los cursos. A mí me gusta mucho. Los primeros años me cansa, ya, o sea, trabajar con chicos de primer año, ahora me retiré un poco, porque cansa. Sí, me imagino. Como raras algunas actitudes que tienen y que uno por la distancia de la edad quizás no alcanza a entender, entonces bueno, pedí tomar distancia. Soy de las que cree que las clases, digamos, tienen que ser entretenidas, pero no divertidas, o sea, no necesariamente, o sea, yo no me voy a disfrazar de payaso para que a vos te interese lo que estoy diciendo. Ah, buen punto. Tiene que ser entretenido, sí, te tiene que interesar, tengo que lograr que a vos te interese, pero no tengo por qué ser tu amiga, no tengo por qué ser divertida, no tengo por qué irme a tomar una cerveza después con ese grupo de estudiantes, digamos. Porque me parece que la motivación tiene que ser del chico, o sea, la motivación tiene que ser del estudiante, que le interese eso. No porque yo sea divertida, porque sea copada, de hecho tengo bastante fama de mala onda en las clases, digamos, ¿no? Pero bueno, por otro lado, al momento de evaluar, soy como más buena que otros docentes que he estado en algunas mesas, ¿no? Al momento de evaluar, porque creo que en primer año, sobre todo, los chicos muchas veces no saben rendir un examen, entonces prefiero darles otra oportunidad y decirles, mirá, no sigas, volvé la próxima. Yo hago como que no viniste, porque te falta todavía. No voy a aprobar nunca a alguien sin que tenga los conocimientos, obviamente, eso está de más decirlo. Pero sí, no es necesario que te ponga un 2 en introducción a la geología. ¿Yo qué gano? Nada. Y a vos quizás te desmotivo porque no entendiste cómo había que estudiar, porque te quedaste con el secundario, porque nunca te enseñaron a cómo preparar un final. Entonces, en ese sentido, o sea, como que soy rigurosa con las cosas, pero flexible en otras, ¿no? Creo que vos te podés poner nervioso en un final, ¿por qué te tengo que poner un 2?
Bueno, volvé a la próxima. Y tranquilo, repasá. Todos los exámenes que yo en general tomo son con tus apuntes. Y a mí lo que me interesa es que vos pienses. Hoy en día sabemos que buscás cualquier cosa está en internet. Cualquier cosa está en el celular. Entonces, ¿qué sentido tiene preguntarte que me diga de memoria la fórmula de la plagioclasa? Yo necesito que me diga, que sepas más o menos qué minerales tiene, a qué cosas se puede alterar, qué importa si tenés un anfibol que tiene hierro y magnesio, y qué productos diagenéticos te puede dar, que no es lo mismo si tenés anfíboles que si tenés plagioclasa. Y la diagénesis que va a pasarle a la roca es completamente diferente. Entonces, buscarle más por el lado del razonamiento. Pero no creo que una tenga que ser copada y hacer divertida la clase, ¿no? Sí entretenida, sí que te llame la atención, no mandarte a leer libros porque sí. Hoy en día mandar a hacer una monografía es casi ridículo. 2 minutos lo hiciste con el chat, con notebook, con lo que sea, y va a estar relativamente bien, digamos. Si vos le pusiste bien los datos, va a estar relativamente bien. Entonces, bueno, habría que preguntarle a mis alumnos qué piensan de mí como docente. Yo sé que soy como bastante seca, o sea, bastante cortante en algunos puntos, pero bueno. Bueno, pero eso yo creo que es algo que cada docente tiene como su firma, ¿no? Esa interacción alumno-docente, ¿no? También hay que establecer límites de confianza también, si no ya se transforma en otra cosa. Y me imagino que más que nada hoy en día con las redes sociales, los celulares, la IA, dificulta algunas cuestiones para que los alumnos puedan generar sus propios criterios, explicar ciertos conceptos de una manera simplificada y que el docente también entienda, porque a veces yo he visto, no sé, casos, yo escuchando nomás, ¿no? Que por ejemplo lo desaprueban porque lo explicó mal el concepto, o sea, en el sentido que no fue algo bien ordenado, pero lo tenía el concepto, él lo sabía. Pero no le gustó cómo lo dijo, cómo lo redactó. Entonces como que hay siempre algunas variables ahí que... ¿Quiero enseñarle geología o quiero enseñarle a que explique bien geología y que entienda bien el concepto y lo pueda transmitir bien? Sí, yo creo que es clave tener los conceptos y también es bueno saber explicarlos, ¿no? Pero para eso la gente tiene que tener tiempo de procesarlo. Claro. Porque si vos a alguien le decís, explícame esto, y tiene que ser todo ya, y con una presión enorme, bueno, probablemente lo sepa y no te lo pueda explicar bien. Entonces creo que esté en un ambiente tranquilo, relajado, que sepa que se puede equivocar, que puede explicarlo mejor, ayuda. Pero bueno, es difícil la tarea docente, digamos, sí. Porque ¿dónde está el límite, no? También uno como docente sabe que tiene cierto poder, porque eso es cierto. Entonces, hay docentes buenos y hay docentes malos, hay docentes que se aprovechan de ese poder y hacen esto de decir, bueno, no estaba completo, entonces te desapruebo. Bueno, no, qué sé yo. Me parece que tenés que ver como el examen integral. Me ha pasado también respuestas insólitas de los estudiantes, como decir, eran 2 partes el examen, la segunda parte no la hice porque no llegué a estudiarlo. Y bueno, no, listo. A mí, o sea, ni siquiera te interesás en entenderlo o en explicármelo de otra manera. O sea, directamente me decís que no llegaste a estudiar la mitad de la materia. Bueno, listo, yo no puedo hacer nada. No, sí, obvio. Me ha pasado también, que eso es algo muy común, lo charlo siempre con otros docentes. Primer año, primer estudiante entra, yo les daba un perfil que ellos tenían que analizar. Bueno, en uno decía nódulos con pirita, ¿no? Ellos ya lo tenían, hacía 3 días que lo tenían para estudiar el perfil y demás. Entonces, bueno, primero que entra, ¿qué es la pirita? No sé, bueno, mirá, la pirita, ¿te acordás? Es un sulfuro de hierro, así, la anoxia, bueno, buenísimo, siguió, listo, andaba para afuera. Entra el segundo, sí, porque, ¿qué es la pirita? No sé. No, bueno, de nuevo yo, no, porque bueno, la pirita, acordate, un sulfuro de hierro, la anoxia. Entra el tercero, ¿qué es la pirita? No sé. Digo, pero ¿no le preguntaste a los otros 2 qué es lo que les pregunté? O sea, eso hacía yo, o sea, salía alguien y lo primero decía, ¿qué te preguntó? Era la radio, sí. ¿Qué es la pirita? A ver, lo busco en el celular. O sea, de esa vez eran 9 y ninguno me supo decir qué era la pirita.
y salían y hablaban con ellos, o sea, no, como que no se hablan porque eran de otras comisiones o eran de otros años, entonces les daba vergüenza. Le digo, pero a mí la vergüenza con tal de aprobar bien un final. Entonces como que también los grupos son diferentes a como yo estudiaba. Sí, tal cual. Era obvio. La famosa radio, yo le decía, yo me ponía, salían todos de un final, yo entraba, no sé, estaba a mitad de la lista y me quedaba en el medio escuchando todo el barullo, a ver qué le preguntó, ¿viste? ¿Qué le preguntó? Porque aparte, yo le digo, preguntamos siempre lo mismo, porque llega un punto que se te acaban las preguntas. Sí. Una introducción a la geología, ¿viste? Un montón de veces yo le decía, esto es pregunta de final, o sea, ¿cómo diferencias anfíboles y piroxenos? Le preguntabas eso y no lo sabían. Lo expliqué un montón de veces. Y no hay muchas cosas más para preguntar. Pero bueno, no es fácil. No es fácil ser docente. Creo que no estamos todos preparados también, ¿no? Ese es otro tema. Yo hice algunos módulos cuando estuve en la UBA, hice algunas materias vinculados con pedagogía, pero siento que me falta. Pero bueno, la verdad es que yo no tengo tiempo. Claro, no, tal cual. La parte de investigación, la parte, digamos, de académica, la parte de gestión, que he estado también, pero creo que sería muy bueno. Y bueno, el tema de la divulgación también, ¿no? Sí. Eso es algo que queda, bueno, lo que estás haciendo vos es genial, pero es algo que fue relegado mucho tiempo y no bien visto por muchos investigadores grosos. Entonces eso, bueno, hoy lo que estamos viviendo es parte también de ese proceso. Sí. De ese proceso. Y para vos, para cerrar esta parte de docencia, ¿cuáles son los aspectos universitarios que se deberían mejorar para formar a los futuros geólogos y geólogas hoy en día? Bueno, agregar, como te dije antes, agregar programación. Eso es clave, sí. Eso es clave. Y después hacerlo, o sea, que las carreras de geología deberían entender que lo que importan bien son las cosas básicas, ¿sí? Después, lo que yo hoy le enseño a alguien de petrografía, quizás cuando va a aplicarlo en la industria, lo que le sirve es la base, lo que le sirve era cómo hacer el corte, cómo hacer la tinción, qué ver, porque capaz que de acá a 5 años cambiaron un montón de cosas, apareció un programa que te permite cuantificar lo que sea, y eso mismo aplicado a un montón de cosas, ¿no? Entonces creo que lo más importante sería recalcar bien las materias básicas, y eso yo veo que se va perdiendo, porque por ejemplo en el afán de reducir la cantidad de horas, los estudiantes cada vez tienen menos horas con el microscopio, cada vez tienen menos horas de mapeo, ¿sí? Cada vez tienen menos horas. ¿Por qué? Porque hay que sumar otras materias, hay que sumar materias muy específicas, y bueno, no podés tener carreras adecuadas de tiempo con 50 materias. Entonces, si esas 50 materias son realmente necesarias, yo siempre cuento lo mismo. Cuando yo cursé en la UBA, yo no hice hidrogeología. Mira. No era obligatoria, digamos, no estaba en el plan. Sí. Geofísica la cursé de oyente porque no era obligatoria. No hice geoquímica, que creo que ahí hubiese estado bueno. Y no hice grafología. ¿Soy menos geóloga porque no hice esas materias? No, porque en realidad yo no me especialicé después en eso. Si hubiese querido trabajar en hidrogeología, seguramente hubiera hecho mi carrera bien para ese lado, porque tenía las herramientas básicas, ¿sí? Las herramientas de geología general, las herramientas de mineralogía, las herramientas de petrología, las herramientas de mapeo. Entonces creo que eso yo haría más foco, y lo veo en varias universidades, incluso acá también en Chile, ¿no? No es un tema de Argentina, me parece que es algo global, de tratar de dar un montón de información sin las cosas básicas tan claras. Pero bueno, yo no soy experta tampoco en pedagogía, ni en planes, ni nada, pero es lo que veo, ¿no? Claro. Bueno, Maisa, para ir cerrando, me gustaría pedirte, digamos, qué consejo le darías a aquellos jóvenes que se están ya recibiendo y, bueno, quieren dedicarse a este campo de la investigación, si bien ya lo estuvimos hablando un poco. Pero, ¿qué consejos le daría, a pesar de la situación económica, pero qué mensaje le querés transmitir? Bueno, que estudien programación. Bien, eso es importante, sí. No sé si quedó claro, que estudien programación
Y bueno, que si les interese, hay igual un montón de oportunidades. Hoy en día las oportunidades creo que están afuera. Hay un montón de oportunidades para cooperar con gente que está afuera, o sea, siguiendo acá y trabajando en cooperación con gente que está afuera. Se puede hacer, obviamente, y que no es un trabajo de 9 a 5. ¿Sí? Eso para mí es clave, que entiendan que no es un trabajo de 9 a 5, porque no parás nunca. Entonces, si vos estás dispuesto a trabajar los fines de semana, después capaz que el lunes y martes podés salir a las 5 de la tarde o podés salir a las 4, pero tuviste que entregar un paper o tuviste que hacer la presentación de un congreso y capaz que te tenés que quedar sábado y domingo trabajando. Y eso me parece que a veces a los más jóvenes les cuesta un poco. Quizás está bien que marquen los límites, no lo sé, pero me parece que hay tanta competencia y es tan difícil que no te queda otra muchas veces que no parar. La verdad es esa. Pero si les gusta, bueno, a mí me encanta lo que yo hago. Sí. No lo cambio, ¿no? Tener la libertad de moverte, de conocer lugares, de interactuar con mucha gente, porque realmente he conocido un montón de gente, de trabajar con gente que te gusta, con la que te gusta estar. Entonces, para mí eso es clave. Nada, que sigan lo que les gusta, eso en cualquier ámbito, ¿no? Porque alguien te puede decir, no, a mí lo que me interesa es ganar plata, y está perfecto también. Mientras sea lo que a vos te gusta, está bien. Pero creo que a pesar de la situación, si te gusta, bueno, se pueden hacer un montón de cosas. Sí. Y sí, otro consejo, que ya que aprovecho, es si vas a entrar en un grupo nuevo de trabajo, pregunta cómo es la persona con la que vos vas a estar después 5 años, ¿no? Porque sabemos, como en todos lados, que hay gente complicada. Entonces, que pregunten a ex tesistas, ex becarios. Vos podés tener problemas con una persona, porque sí, todos. Alguien tiene una referencia mala de uno. Ahora, si le preguntas a uno, le preguntas a otro, le preguntas a otro, le preguntas a otro, y con todos sufriste maltrato. Claro, por estadística ya. No te corregía las cosas, o te hacía pagar a vos todas las campañas, y siempre es un patrón que se repite. Bueno, eso es algo que yo les digo a todos los estudiantes. Que pregunten sobre mí, porque no tengo ningún problema, y que pregunten sobre los lugares donde van a estar, ¿no? Porque también hay directores o líderes que somos diferentes, ¿no? O sea, algunos que somos más estilo madre, que lo seguimos más, y hay gente que capaz que le molesta eso. Yo no necesito que me estén preguntando si necesito algo, si hice las cosas, yo soy más autónoma y me molesta. Bueno, también depende mucho de cómo es uno, ¿no? Capaz que alguien te puede decir, mira, yo necesito que todas las semanas me pidas que haga algo, porque si no soy muy disperso y no lo hago. Entonces esa es otra recomendación. Si se van a meter a trabajar, a hacer el doctorado, pregunten dónde se están metiendo. Bueno. Porque ya te digo, una persona puede ser un sesgo, puede tener un sesgo porque puede pasar. Pero ya si todo el grupo y ex grupo ha tenido problemas, y es para dudar. Es para dudarlo y saber dónde, o saber a qué te atenés, ¿no? Digo, también eso es válido. Vos hablás con 5 personas y dices, no, a mí no me leía nada de lo que mandaba. Bueno, a mí no me molesta. Pero ya sabés a dónde te estás metiendo. Sí, tal cual. No, qué sé yo. Maísa escribe los fines de semana. Te manda cosas para hacer los fines de semana. Eso ya aprendí a programar los mails, ya no lo hago más. Capaz que hay una persona que no le importa. Hay otro que se sentía invadido, quizás. Sí. En el proceso. Así que eso también es importante, que pregunten en dónde se van a meter a trabajar. Bueno, Maisa, muchas gracias por tu participación. Ahora seguimos hablando si querés un rato más y Dale. ya después, ahora dejo grabar. Pero bueno, gracias por tu participación. Un placer tenerte en Mate Geológico. No, gracias a vos. Y bueno, como te puse cuando me invitaste, yo no tomo mate. Soy una geóloga muy extraña, pero bueno, igual me encanta, y me encanta todo lo que haces. Realmente todas estas cosas de divulgación que estás haciendo me parece fundamental, así que muchísimas gracias también por dedicarte a esto, ¿no? Gracias.